Hola, bienvenidos a esta clase en vivo en donde les mostraremos cómo emitir un CFDI en la versión 3.3 con Gestionix. Como ustedes saben, esta ha sido una actualización mayor de parte del SAT para emitir facturas. Por lo tanto, antes de entrar a los ejercicios, me gustaría simplemente recordarles algunos de los cambios más importantes. Lo primero son las fechas. Del 1 de julio al 30 de noviembre, tanto el complemento de pagos como la versión 3.3 del CFDI serán utilizados de manera optativa. A partir del 1 de diciembre esto ya es obligatorio y no habrá marcha atrás, con lo cual para ese momento ya tendríamos que estar de alguna manera acostumbrados a hacer las facturas en esta nueva versión. Por último, el 1 de enero de 2018 entrarán unas nuevas formas de cancelación de los FDIs, entonces también es importante que conozcamos estos detalles. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Por un lado, cambió la formación del XML, no se preocupen de esto, nosotros ya nos encargamos de hacer los cambios. Por otro lado, estamos ahora con diferentes catálogos y esto le servirá al SAT para homogeneizar la información, que le llegue de una forma más estandarizada y con eso tenga mejores elementos para poder hacer algunos temas de, por ejemplo, campañas de fiscalización. Ahora los XML no aceptarán valores en cero ni negativos. También el receptor del XML deberá indicar el uso que le dará el CFDI. Este es un cambio importante y esta es una novedad. Se deberá de confirmar el RFC del receptor. Esto no lo veremos realmente. Si el RFC no está correcto, entonces simplemente el CFDI no se timbrará y bueno, tendremos que rectificarlo. En el caso de que sean montos altos, por ejemplo, para CFDIs de ingresos 2 millones o para CFDIs de nóminas 400,000 pesos, deberemos de confirmar la emisión de este comprobante con el PAC. Los impuestos trasladados y retenidos ahora entrarán a detalle, es decir, si en una misma factura tenemos 10 productos, cada uno de ellos deberá de llevar el IVA, por ejemplo, el impuesto trasladado. Por último, ya decía, el complemento de pagos y las nuevas formas de cancelación de un CFDI en la versión 3.3. Ahora bien, son 17 los catálogos que nos ha incluido el SAT, los cuales tenemos que ahora utilizar para estar llenando los campos que nos solicita el CFDI. Y, por ejemplo, uno de los más importantes es el de productos y servicios. Este tiene 52,839 opciones. En este caso es el catálogo que más problemas ha dado, porque lo que tenemos que hacer es estar buscando si nuestros productos y servicios están incluidos en ese catálogo para poder referenciarlos a nuestros códigos internos. Entonces yo les sugiero que ocupen el tiempo que tenemos de aquí al 1 de diciembre para estar practicando este tipo de situaciones y no encontrarse con sorpresas. Inclusive en ese catálogo hay una clave que dice no se encuentra en el catálogo, que seguramente podremos utilizar cuando no lo encontremos, pero que paulatinamente el SAT irá ajustando para poder considerar lo que no se ha encontrado. No me imagino que hayan hecho una implementación tan grande para estar cayendo en esa clave. Por otro lado, tenemos otro catálogo que es de 1732 claves de unidades, es decir, ya no podemos utilizar ahora lo que se nos antoje. Por ejemplo, podíamos poner litros, LTS, LT, ahora tenemos que utilizar exactamente la clave que está ahí contenida en el catálogo. Hay 95,000 códigos postales, ahora a través del código postal ya se identificarán algunas partes de nuestro domicilio. Habrá 20 formas de pago, estas ya las conocemos muy bien. 3 métodos de pago, 178 monedas, 21 regímenes fiscales que están contemplados, 6 tipos de relación entre CFDI, esto es algo nuevo, ¿no? Donde tendremos que decir, este CFDI original está relacionado con este otro, por ejemplo, en el caso de una nota de crédito. Hay 22 usos de CFDI, eso ya les decía, es un cambio mayor en donde el receptor del comprobante tiene que decirnos para qué lo va a utilizar de manera muy precisa. Y por último, hay 5 tipos de CFDI, ¿sale? Muy bien, ahora, ya para casi finalizar e irnos a los ejercicios, hablaremos rápidamente del complemento de pagos. Este complemento de pagos se utilizará cuando tengamos comprobantes que ya hayamos emitido pero que no hayamos cobrado en ese momento, o también aquellos que hayamos emitido en parcialidades. Se utilizarán al momento de hacer un cobro, y además de hacer ahora un comprobante de pago, también tendríamos que llenar unos datos en este complemento.
¿Para qué le sirve al SAT? Bueno, para tener certeza del método de pago que se está utilizando y también qué cantidad o qué parte de la factura se está cobrando en ese momento. Este podría ser uno de los elementos que el SAT nos indicó que con esta actualización del 3.3 ya nos podrá dar cierta información directamente en las declaraciones. Entonces, si tienen certeza de cuánto es lo que cobramos en el mes, pues muy probablemente los ingresos para IVA ya vengan contenidos ahí. En el caso del cobro por transferencia, cuando utilicemos el complemento de pagos, además debemos añadir el número de operación que tenemos que viene incluido en el comprobante de la transferencia que se nos hizo. Entonces, fíjense cómo no es tan difícil, pero se vuelve muy engorroso, así que hay que meter mucho tiempo en esta situación, hay que estar practicando. Por eso es muy importante que ustedes tengan claridad en todo lo que ha cambiado y además cómo lo van a poder hacer con Gestionix. Por último, si el método de pago es en parcialidades, se deberá también utilizar el complemento de pago y se hará referencia al CFDI original. La última lámina que vamos a ver son las formas de cancelación. Son 4. Las primeras 2 son las más novedosas. La primera es sin aceptación del receptor. Tendríamos que caer en alguno de estas situaciones que sean menores a 5,000 pesos, que sean contribuyentes de RIF, que sean emitidos a través de mis cuentas o que sean emitidos al público en general. Pero lo más importante es que en el momento en el que queramos cancelarlo no hayan pasado más de 72 horas. Si es así, entonces ya tendríamos que solicitar la aceptación del receptor. Si no es de esta manera, podemos hacerlo como lo conocemos actualmente. Ahora, ¿cómo se pide la autorización si ya pasaron las 72 horas? A través del buzón tributario. Tendríamos que enviar la autorización y luego esperar otras 72 horas para que el receptor del comprobante nos lo valide. Sin embargo, si eso no sucede, lo que aplicará es la positiva ficta. Entonces, si pasaron 72 horas después de que solicitamos la autorización y no nos contestó, de todos modos ya podemos proceder a cancelar el comprobante. Nuevamente, esto nos representará una carga de trabajo y qué mejor que tengamos alguna plataforma que nos permita hacer todo esto más fácil, llevar el control de todos estos comprobantes. Las últimas 2 formas serán las notas de crédito, ¿no? Cuando ya se tenga un CFDI relacionado, como les comentaba hace rato, entonces tendremos que utilizar una nota de crédito. O por último, una sustitución. Si ya utilizamos el complemento de pagos, lo único que nos queda es hacer una sustitución total del comprobante y de hecho deberíamos de indicar mediante el UUID cuál es el comprobante al cual está relacionado, ¿sale? Entonces, con esto hemos visto un panorama muy general de lo que son los cambios del CFDI 3.3 y ahora lo importante será ver cómo funciona con Gestionix para que puedan ver qué tan fácil pueden hacer o pueden considerar todos estos cambios y no pierdan mayor tiempo en hacer esta migración. Para poder hacer esto, les dejo con David Terán, quien es el CEO de Gestionix. Él les enseñará justamente cómo utilizar la plataforma para poder hacer esta situación. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, como buen contador, nos acaba de espantar otra vez con cientos de cosas, cientos de cambios del SAT, etcétera. Y la verdad no es para menos. O sea, realmente en el periodo que vamos a vivir por los próximos meses vamos a tener cambios muy relevantes. En Gestionix siempre lo queremos hacer sencillo, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios y quiero que vean un poco cómo funciona la plataforma a partir del CFDI 3.3. Pero vienen 3 cambios muy relevantes en los próximos meses. El primero es el CFDI 3.3, es decir, la emisión de comprobantes fiscales digitales en esta nueva versión. Todo lo que comentó Juan Carlos acerca de esto es real. Hay cientos de catálogos, bueno, no cientos de catálogos, 17 catálogos, pero con cientos de elementos que funcionan de cierta forma, donde hay que ligar muchas cosas. Y vamos a explicar un poco cómo simplificamos de la mejor manera posible eso dentro de Gestionix. Hacia septiembre vamos a estar trabajando, vamos a liberarles el complemento de pagos. El complemento de pagos tiene una dinámica totalmente diferente al CFDI 3.3. Es decir, una cosa es emitir el CFDI y otra cosa es un nuevo elemento, un nuevo comprobante que tiene que ver con la parte de pagos. ¿De acuerdo? Y la tercera parte importante, y esta entra en vigor a partir del 1 de enero,
tiene que ver con un proceso de cancelación, ¿de acuerdo? Que también nos comentó Lage hace unos momentos y que no vamos a tomar en este momento como parte importante de este proceso, porque no queremos aventarles todo junto y que de alguna forma tengan que hacer demasiados cambios en la organización. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente la migración del 3.2, de la versión 3.2 a la versión 3.3. Y solamente quisiera hacer dos precisiones muy particulares. A nosotros nos interesa mucho la facilidad. Nos interesa que el proceso sea lo más sencillo posible. Entonces, es real todo lo que comentó Juan Carlos. Si ustedes son contadores, seguramente tendrán decenas de dudas de ¿y cómo se utiliza este catálogo? ¿Y por qué lo tenemos que hacer de esta forma? Etcétera. Pero lo que nosotros hacemos es la simplificación, llevarla a la plataforma. Los que ya estén muy familiarizados con la plataforma van a notar que no hay muchos cambios. Voy a hacer mucho énfasis en los cambios. Pero en el fondo, atrás, hay una gran cantidad de cambios que Gestionix intenta resolver de la manera más sencilla posible. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece bien, vamos a hacer algunos ejercicios y empezaremos a ver pues realmente cómo podemos aplicar este tema del CFDI 3.3 para efectos de cambiar de la versión CFDI 3.2 a la 3.3. Es importante mencionar y recordar, como lo comentó Juan Carlos, que esto entra en vigor, o bueno, ya entró en vigor, ya lo podemos hacer el día que sea. Pero conviven la versión 3.2 y la versión 3.3 y cuando realmente es obligatoria la versión 3.3 es el 1 de diciembre. Entonces tenemos tiempo suficiente para hacer los cambios relevantes internos en la organización. Y les comento esto justamente por lo que vamos a ver. Voy a entrar a la plataforma, ustedes ya conocen claramente cómo entrar a la plataforma y cuando entramos les va a aparecer un banner en la parte superior que digamos que identifica o me muestra que ya tenemos habilitada la versión 3.3 en nuestra propia cuenta. Esto va a ir apareciendo en sus cuentas en los próximos 2 o 3 días. Les va a aparecer el banner. Obviamente digo 2 o 3 días porque no liberamos esto de manera masiva a todos nuestros usuarios. La vamos liberando para algunos usuarios cada día. Pero la idea es que cuando ustedes vean este banner en su cuenta, quiere decir que están listos para emitir 3.3. ¿De acuerdo? Hay dos opciones finalmente. Una primera opción del lado izquierdo que es empezar a emitir tal cual la versión 3.3. Es decir, si yo llego a la plataforma y digo, ya la quiero emitir, le doy clic ahí. La verdad es que es lo que nosotros sugerimos, pero también tenemos la opción de continuar con la versión 3.2 y esa es un poco la idea de lo que les decía. Podemos convivir entre la 3.3 y la 3.2. Les voy a dar un par de tips importantes hacia el final de en qué momento conviene pasar a la 3.3 y en qué momento conviene quedarnos en la 3.2 por algunos días. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer en este caso es, evidentemente vamos a demostrar la versión 3.3, entonces lo que voy a hacer es simplemente darle clic. Fíjense cómo se abre una nueva pestaña en la plataforma que me manda al blog de Gestionix y que me muestra todo lo que hay nuevo sobre el CFDI 3.3, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que ustedes la activen, vayan al blog, lean los últimos artículos y vean todos los cambios que genera el SAT en ese sentido, ¿de acuerdo? No me voy a detener en los cambios en este momento, lo que voy a hacer es simplemente irme a la plataforma y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de manera muy directa, ¿de acuerdo? El primer ejercicio que quiero hacer, y es el que a todo mundo nos interesa de una manera mucho más importante, es un proceso de facturación, ¿de acuerdo? Como ya lo saben, en la parte superior derecha, en donde dice más venta, le doy clic y me manda a generar una nueva factura, ¿de acuerdo? Fíjense, hasta el momento no hay ningún cambio, ¿de acuerdo? Entro a la factura. Del lado izquierdo voy a ver el emisor, que soy yo, y del lado derecho el tipo de CFDI, que es una factura, ¿de acuerdo? Tampoco tengo ningún cambio. Busco el cliente que yo quiera. 1 o 2 letras, como siempre, me aparecen los clientes, selecciono el cliente que yo quiera, ¿de acuerdo? Y me baja la información de ese cliente. Tampoco hay ningún cambio. En donde empiezan los cambios, y son cambios muy sutiles, es el del lado derecho, en los detalles de la factura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la fecha de la venta que no cambia, la referencia que no cambia, los últimos 4 dígitos de la cuenta que no cambian, y luego viene un catálogo especial, es uso del CFDI. Este catálogo es importante y es uno de los más complicados que existen, digamos que de entender en esta nueva versión del CFDI 3.3. Entonces la recomendación es que vean cuáles son las opciones que tenemos en ese catálogo. Es un catálogo totalmente definido por el SAT, pero es importante que sepan que la mejor recomendación que les podemos dar es que este catálogo en particular lo pregunten a su contador. Que su contador les indique cuál es el uso real del CFDI o cuál es el uso o digamos que qué es lo que espera para su tipo de negocio que nosotros especifiquemos en este uso del CFDI, y aquí es donde lo podemos establecer, ¿de acuerdo? Y además de eso no hay ningún cambio adicional, el resto es totalmente automático, ¿de acuerdo? Y luego vamos a la sección de conceptos, y la sección de conceptos aquí es donde vienen unos cambios realmente relevantes y me voy a tomar un minuto para explicárselos. Juan Carlos comentaba que hay nuevos catálogos, ¿no? Hay un catálogo de tipo de producto, que son 50 y tantos mil registros, y hay un catálogo de unidades de medida.
Sin embargo, nosotros venimos trabajando históricamente en Gestionix, en donde tenemos el inventario o tenemos los productos o los servicios que vendemos dados de alta, y cuando nosotros queremos hacer una factura, nos va a solicitar esa información adicional, ¿de acuerdo? Es importante que sepan que esa información la ponemos una vez y se guarda, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario estarla poniendo cada vez, la ponemos una sola vez y vamos avanzando en ese proceso. Entonces lo que voy a hacer aquí es dar de alta algún artículo, voy a seleccionar algún artículo, que es este, por ejemplo, y fíjense cómo en este caso aparece una clave del SAT, porque ya tengo una clave definida, y aparece la unidad, que es una pieza y con la clave H87, ¿de acuerdo? Pero voy a agregar algún artículo que no tenga clave, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede? Que la plataforma automáticamente me dice, oye, no puedes facturar. Estamos en una factura, no estamos en una venta, no estamos en una cotización, no estamos en un pedido, estamos específicamente en una factura. Y entonces me dice, tienes que agregar la clave para poder facturar. Si le doy clic, lo que sucede es que me busca automáticamente en el catálogo lo que más se parece, digamos, a lo que yo necesito y evidentemente selecciono la opción que yo quiera, ¿de acuerdo? En el momento en que la selecciono me aparece la clave del SAT y estoy listo para facturar. Y es el mismo caso en unidad de medida, ¿de acuerdo? Fíjense cómo si yo tengo la unidad declarada exactamente igual como la requiere el SAT, yo no tengo problema y Gestionix automáticamente va por la clave y la coloca en donde debe de ir. Pero en este caso PZA no es algo que esté en el catálogo del SAT, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente le doy clic en donde dice error en la unidad. Evidentemente no me va a encontrar ninguno como PZA, pero voy a buscar pieza, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y cuando busco pieza, aquí rápidamente me va a encontrar cuáles son las que hacen coincidencia, le doy clic y tengo un elemento adicional metido a la factura. ¿De acuerdo? Estos son de los cambios más importantes, son cambios críticos. Realmente nos rompimos la cabeza, créanos, en hacer una solución lo más simple posible. Cuando nos vamos a la definición del SAT son cientos de páginas y nosotros intentamos resolverla de la manera más rápida justamente así, ¿de acuerdo? Ahí simplemente lo que hice fue agregar un artículo. El artículo ya existe, solamente metí la clave del SAT y me aparecieron los datos, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ir a la parte inferior. En la parte inferior de la factura todo funciona igual, categoría, notas internas, notas externas. Sin embargo, en el tema de marcar como cobrado o no, aquí es en donde yo sí especifico si está cobrado o no el CFDI. Y fíjense, esto sí lleva un cambio relevante. A nivel operativo, es decir, ustedes en la plataforma no ven absolutamente ninguna diferencia. Van a decir, esto está pagado desde mi cuenta de Bancomer como una transferencia electrónica y listo, ¿de acuerdo? Sin embargo, todo el tema de forma de pago, método de pago, etcétera, se hace automáticamente directo por cómo vayamos nosotros guardando esta información, ¿de acuerdo? Le doy clic en siguiente, me muestra una vista previa, como ya conocemos que nos muestra una vista previa, ¿de acuerdo? Y si todo está en orden, damos clic en siguiente y ahí justamente se genera la factura, ¿de acuerdo? Obviamente ya sabemos, ¿no? Se genera la factura, se envía la factura al cliente, si no la hemos cobrado se genera una cuenta por cobrar, etcétera, pero todo lo que hay atrás del 3.2 se hace del 3.3 se hace automático por la plataforma. Si hacemos un resumen muy rápido, básicamente lo que hay que especificar es el uso del CFDI. Y si no tienen contraseña, más que contraseña, clave del SAT o unidad correspondiente al catálogo del SAT, habrá que definirlas ahí. Es el único cambio en el fondo que va a haber a nivel plataforma. ¿De acuerdo? Me voy a regresar al principio, porque justamente lo que quiero que vean es que el resto es totalmente igual. Fíjense en actividad reciente cómo aparece la factura y aparece el cobro de esa factura. En cuentas por cobrar, si tuviera que modificar mis cuentas por cobrar, me aparecería ahí. Si le doy clic a la factura, evidentemente puedo ver el detalle de la factura y aparece con los datos que yo quiera. Y puedo descargar la factura de la misma forma que lo he hecho y evidentemente en cuanto descargo el XML, lo descargo como un CFDI, ¿de acuerdo? Como un CFDI 3.3, ¿de acuerdo? Bien. Si hay algunas dudas, váyanosla colocando en la parte de comentarios. Es importante resolver las dudas más comunes, pero también saben que siempre estamos disponibles en la parte del chat, en la parte inferior derecha, ¿no? Entonces podemos ayudarlos en cualquier momento. El siguiente ejemplo que quiero hacer, el siguiente ejercicio que quiero hacer, es un ejercicio un poco más interesante para prepararnos para el CFDI 3.3, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con la parte de productos. Si ustedes manejan inventarios dentro de Gestionix, muchas veces dirán, bueno, yo no quiero que cada que tenga que hacer una factura colocar esa clave, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos opciones muy particulares. Voy a seleccionar aquí alguno de los artículos y fíjense cómo tengo el artículo que no tiene una clave del SAT y cuando le doy clic en editar, justamente sucede lo mismo. Me dice agrega la clave del SAT para poder facturar, ¿de acuerdo? Si se fijan, cuando doy clic me sugiere lo que ya me interesa, ¿no? En este caso vamos a suponer que es un afilador. Entonces no vamos a suponer, es un afilador, me aparecen las sugerencias de afiladores y vamos a un afilador de cuchillos de tipo doméstico, ¿de acuerdo? Y la unidad de medida ya no puede ser una pieza,
Es el mismo caso que teníamos hace un momento. Si yo busco pieza, me encuentra en unos segundos lo que hace relevancia o lo que hace o lo que tiene relación con, y lo guardo, ¿de acuerdo? En el momento que lo guardo, cuando yo genere una factura electrónica, ya se va a hacer de manera automática, se va a guardar esa información de manera automática, ¿de acuerdo? Ahora bien, una de las grandes preguntas que nos hace la gente es, ok, eso está bien, pero yo no me voy a meter a modificar mis 5,000 productos de esa forma, me voy a tardar un día haciendo ese trabajo. Y por eso agregamos una opción adicional en actualización masiva, ¿de acuerdo? En este caso tengo múltiples ubicaciones, lo voy a hacer en una sola ubicación, que es en esta que tengo, pero fíjense la idea de esto. Yo puedo seleccionar todos los artículos que yo quiera, ¿de acuerdo? O todas las categorías que yo quiera a nivel artículos para poder hacer esta actualización masiva. Y agregamos una opción. Antes podría modificar o actualizar de manera masiva precios, costos, y ahora tenemos datos del producto que incluye justamente unidad de medida y el código del SAT. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que hago es descargar la plantilla. Esto me descarga un archivo de Excel que aparece aquí en la parte inferior izquierda de mi pantalla. Si abro el archivo de Excel, evidentemente me aparece toda la información dentro del archivo para yo poder hacer una modificación masiva de esa funcionalidad o de eso que tenemos, ¿de acuerdo? No me voy a detener demasiado en el archivo de Excel, pero lo importante es tomar ese archivo de Excel, volverlo a soltar aquí directamente en la plataforma, es decir, jalo el archivo y lo suelto aquí mismo en Gestionix, y se hace una actualización masiva de esos dos datos muy relevantes, y que además, si hacemos facturación de manera recurrente, evidentemente es algo muy importante tener el catálogo completo, ¿de acuerdo? El mensaje que quiero darles aquí es que puedo hacerlo producto por producto. Si tengo unos cuantos decenas de productos, tal, lo puedo hacer sin problema. Si tengo una operación que lleva cierto flujo y el proceso de facturación no funciona con el cliente enfrente, lo puedo hacer cuando esté haciendo la facturación. Pero si quiero procesos muy ágiles, la recomendación es que nos vayamos, hagamos una modificación masiva y estemos preparados para CFDI 3.3. ¿De acuerdo? Hay dos elementos importantes adicionales que quiero comentarles. El primero es, ya comentábamos un poco del tema de la convivencia entre el CFDI 3.3 y el CFDI 3.2. De hoy al 31 de noviembre de este año, podemos utilizar cualquiera de las dos opciones. Entonces, mi sugerencia es la siguiente. Si ustedes quieren modificar, más bien si su catálogo de cuentas es muy grande y no saben qué hacer o qué dato meter en el uso del CFDI, lo mejor es que el uso del CFDI lo platiquen con su contador y les ayude, y en el catálogo hagan el proceso de cambiar esa clave por la clave nueva, ¿de acuerdo? Si inmediatamente el contador les dice, el uso del CFDI normalmente es este, y ustedes quieren empezar a trabajar, la sugerencia es que lo empiecen a trabajar de una vez. No queremos que nos agarre con los dedos en la puerta, por eso lo liberamos desde agosto, ¿no? Con la intención justamente de que vayamos haciendo esa migración de la manera más fácil posible. Yo les puedo decir que los ejercicios que hemos hecho previamente para analizar el impacto que tiene esto dependen un poco del tipo de negocio, pero en cualquiera de los negocios es sumamente ágil. Lo que van a tardar más, y pues ni modo, porque así lo definió el SAT, es en colocar las claves y las unidades con respecto al catálogo del SAT. Tómense, dependiendo cuántos tengan, pero tómense 20 minutos o tómense 1 hora o tómense 2 horas de su día y pongan todo en orden y empiecen a trabajar con el CFDI 3.3, que además tiene muchos beneficios adicionales. ¿De acuerdo? Y por último, algo interesante que quiero comentarles. A partir de esta liberación, en cuanto yo me voy a CFDI 3.3, tengo la posibilidad ya de descargar los XMLs en formato 3.3 y hacer la carga automática a Gestionix. Algo que nos han venido comentando los usuarios en los últimos días es que ya empiezan a recibir de repente uno u otro comprobante con CFDI 3.3. Bueno, Gestionix no solamente está preparado para recibirlos, sino ahora en esta nueva versión hacemos todas las validaciones correspondientes contra el CFDI 3.3 para que no tengan ninguna duda de que los CFDIs tienen la información correcta, se descargan automático del SAT, están validados, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, si se fijan, a nivel plataforma y a nivel uso de la plataforma, el cambio es muy sencillo, no tiene gran complicación. Sin embargo, a nivel fondo, es decir, los cambios estructurales que hay alrededor de esto son muy, muy grandes, ¿no? Los hemos ido preparando con el paso del tiempo. Se habrán dado cuenta que en algún momento del año, previo obviamente a que saliera todo esto, hicimos un catálogo de regímenes fiscales, por ejemplo, y ahora ya casi todos los usuarios de Gestionix tienen su régimen correcto. Hicimos modificaciones en los catálogos de moneda, en los catálogos de países, en la validación de códigos postales. Es decir, hemos ido trabajando a lo largo del tiempo, agilizando toda esta información para llegar a este momento y que sea totalmente transparente, ¿de acuerdo? Entonces,
Sinceramente no hay mucho de qué preocuparse, nos va a llevar un poco más de tiempo el proceso de facturación si es que vamos a querer meter el concepto en el momento, pero si queremos prepararnos de manera correcta, vayámonos al catálogo, modifiquemos esa información y migrémonos al 3.3, que no va a haber gran problema en ese sentido. ¿De acuerdo? Le agradezco mucho a Juan Carlos que haya estado por aquí y por supuesto que me haya prestado un pedazo de su espacio para mostrarles esto. Voy a identificar a ver si hay alguna pregunta y intentar contestarla de una vez. Sin embargo, no es necesario que nos pongan las preguntas o que nos dejen las preguntas en este momento. Van a empezar a utilizar la plataforma, van a empezar a ver cómo funciona y poco a poco vamos a ir identificando los diferentes momentos en donde ustedes van a tener las dudas y lo podemos solucionar. Así que voy a revisar cuáles son las preguntas importantes que tengo y se las empezamos a contestar. ¿Cómo se hace una factura? Qué bueno que comentan esto. ¿Cómo se hace una factura que es pagada en 3 parcialidades con 15 días de crédito cada una? Esta es una buena pregunta. A ver, les comento, cuando yo no he generado, o más bien, cuando yo genero la factura y no he registrado un cobro en Gestionix, automáticamente me dice que o es en parcialidades o es con crédito, digamos, ¿no? No necesariamente, de hecho déjenme explicarles un poco esta regla, son el tipo de cosas que hace Gestionix automático por atrás. Cuando yo genero la factura, si yo tengo identificada la forma de pago, es decir, si ya me la pagaron, tengo que especificarlo en la factura, ¿de acuerdo? Si no me la han pagado, tengo que especificar que está por definir, ¿de acuerdo? Y eso lo hace automáticamente Gestionix. Si yo especifico cuando hago la factura que está pagada, pues me genera como pagada, ¿no? Y me especifica la forma de pago. Y si no, me la pone por definir. Ahora, eso hoy en día se llama método de pago, ¿de acuerdo? Y luego viene la forma de pago. Y la forma de pago puede ser, típicamente son 2 opciones. Es una opción que es en una sola exhibición o pago en parcialidades, ¿de acuerdo? Entonces, lo que normalmente va a suceder en ese sentido es que si se van a hacer parcialidades o incluso si se hicieron parcialidades y al final yo genero la factura, Gestionix va a hacer ese proceso automático. Ahora, donde realmente va a tener impacto el tema de parcialidades es en el tema de cuando saquemos el complemento de pagos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que estén al pendiente. No queríamos liberar todo junto para no, digamos que, meter demasiada complejidad. La idea es que tengan 1 o 2 semanas para migrarse todos al CFDI 3.3 y luego liberaremos el complemento de pagos. Y ahí es donde sí va a haber puntos finos que tratar con respecto al pago en parcialidades, ¿no? Porque lo que sucede realmente es que yo genero la factura en parcialidades y después tengo que generar un comprobante fiscal para cada uno de esos pagos, ¿de acuerdo? Nosotros siempre, se llama comprobante de pago, aunque en realidad nosotros siempre le llamamos comprobante de cobro, porque realmente lo emite la misma persona que genera la factura. Entonces yo genero la factura y cuando recibo el pago genero ese comprobante adicional, ¿de acuerdo? No comamos ansias, vamos a ir avanzando en ese proceso. Las facturas se generan de manera automática y en cuanto liberemos el complemento de pagos, evidentemente les va a ayudar a operar eso de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Bien, voy a irme a una siguiente pregunta. Para facturación con público en general, ¿la factura masiva toma cada forma de pago? Esa es una buena pregunta. Depende en los casos, ¿no? Como bien especificado en el SAT, indica que la mayor forma de pago, es decir, si yo tengo varias formas de pago en un mismo comprobante fiscal digital, la que sea mayor es la que yo tengo que especificar como forma de pago. Puedo especificar más de una, pero yo tengo la obligación de especificar la que tiene más, ¿no? Ahora, si fueran exactamente lo mismo, supongamos que es una factura por 5,000 pesos y tengo 2,500 en tarjeta y 2,500 en efectivo, esa discreción del contribuyente, cuál de las dos quiere especificar, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, no se preocupen, eso lo hace automáticamente Gestionix, identificamos cuáles son las formas de pago que están registradas y generamos la factura con esa información, ¿de acuerdo? Bien, ¿se puede cancelar la factura sin cancelar la venta? No, hoy en día en Gestionix no es posible cancelar cancelar la factura sin cancelar la venta. ¿Por qué razón funciona esto de esta forma? Porque la verdad es que no queremos complicar o hacer más difícil el proceso. Si yo tengo una venta que está facturada, normalmente o yo cancelo la venta, ¿de acuerdo? Y genero una nueva factura o la factura debería estar correcta, porque en realidad para el concepto o para la persona que está haciendo la facturación, eso representa la venta, ¿de acuerdo? Entonces no se puede. Sí, y siendo muy honestos, hemos tenido algunas sugerencias con el paso del tiempo de algunos usuarios que les interesa poder hacer este tipo de movimientos. Vamos a tener muchos cambios de facturación de aquí al cierre de año y seguimos evaluando si esos tienen
digamos que la criticidad y sobre todo que una gran mayoría o una gran cantidad de usuarios lo pide y les interesa utilizarlo de esa forma, podríamos tomar en cuenta alguna de estas consideraciones. Pero no se preocupen, sugiéranos. Lo que más nos interesa a nosotros es estar viendo qué realmente requieren nuestros usuarios y ayudarles a tener eso de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Bien, voy a la siguiente pregunta. ¿El pedimento por producto cómo se va a manejar? ¿Tomando el último o por cada importación? Es interesante. El tema de pedimento, a ver, hay un complemento adicional que es de comercio exterior, ¿de acuerdo? Que se decidió en algún momento salir, o sea, salió en realidad al público, ¿no? O sea, se volvió obligatorio. De hecho, no se volvió obligatorio, más bien salió, se puso a disposición para que lo utilizáramos y con el paso de los días el SAT tomó la decisión de postergar un poco la obligatoriedad de esto, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día lo que sucede dentro de la plataforma y sobre todo para CFDI 3.3 es exactamente lo mismo que sucedía para CFDI 3.2. Cuando yo genero una compra, pongo los datos de pedimento, de aduana, etcétera, etcétera, y cuando yo genero la venta, automáticamente meto esa información a partir de la información que yo tengo en ese producto. El control de inventarios, normalmente esto sucede con control de inventarios. El control de inventarios es muy específico, primeras entradas, primeras salidas, porque así es como lo requiere el SAT, ¿no? En algunos casos es inventario específico, ¿no? Que si ya llega un producto muy particular, es el mismo que sale y tiene esa información aduanal. Pero en términos generales funciona como ya lo hemos venido utilizando dentro de Gestionix. Yo especifico en la compra la información aduanal y cuando genero la venta, pues traspasa esa información de manera directa. Adentro del CFDI pasan muchas cosas distintas, ¿de acuerdo? Pero hacia nosotros como vista, como utilización de la plataforma, no tenemos ningún cambio en ese sentido. Ahora es importante comentarles que entre todos estos cambios que van a venir el resto del año, en algún momento, y sobre todo más bien hacia final de año, vamos a liberar el nuevo complemento de comercio exterior para utilización de todo el mundo, ¿no? Entonces tendremos una plática seguramente similar a esta, daremos toda la información detallada al respecto, etcétera, pero es importante que sepan que mientras tanto vamos a trabajar exactamente igual como venimos trabajando y hasta que no sea obligatorio el complemento de comercio exterior, que eso va a ser hasta el próximo año, lo vamos a tener que hacer de alguna otra forma, ¿de acuerdo? Muy bien, déjenme ver qué otra pregunta tengo, parece que tengo una pregunta más. En el punto de venta hay cambios. No, la respuesta corta es no. Y la razón de ello es porque el punto de venta lo que hace es el proceso comercial, ¿de acuerdo? Y el proceso comercial no tiene por qué cambiar. No cambia cotizaciones, no cambia pedidos, no cambia ventas, no cambia absolutamente nada, ¿de acuerdo? Lo único que hacemos en el punto de venta es generar la venta y después en plataforma esa venta se convierte en una factura, ¿de acuerdo? Entonces, sin duda no hay ningún cambio en el punto de venta, ¿de acuerdo? Podemos estar tranquilos en ese sentido. Bien, otra pregunta que tengo es, si me pagan la factura en el mismo día, ¿cuál será el método de pago? Es interesante, ya lo comentábamos un poco al respecto. Si yo tengo la forma de pago, es decir, me la pagan el mismo día, o en otras palabras, yo ya sé cómo me la pagan cuando genero la factura, yo tengo que especificar eso en el pago, ¿de acuerdo? Y como lo especifico en el pago, aparece en el método de pago y sale de manera automática dentro de la factura, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan en la parte del pago de la factura, que es lo que les decía al principio, tenemos que ser ahora sí muy conscientes de cuando genero una factura y ya me la pagaron o cuando genero una factura que todavía no me pagan. Si es una factura que todavía no me pagan, Gestionix automáticamente dice esto está por definir y así viene la especificación, viene por definir. Y luego, si ya me la pagaron, entonces yo sí tengo que tomarme el momento y tomarme el tiempo de poder hacer esa especificación, ¿de acuerdo? Muy bien, déjenme ver qué otra pregunta tengo. Dice, ¿la factura global incluirá los tickets de cada operación de acuerdo a la guía de llenado? Sí, la factura global, claro que incluye los tickets de cada operación. Y además incluye las claves de producto, incluye las unidades de cada una, es decir, incluye todo lo relacionado al tema de facturación, ¿de acuerdo? Normalmente utilizamos la factura global cuando vendemos al público en general. Y casi todos los negocios que venden al público en general son negocios que están abiertos, ¿no? Que tienen un local, incluso que utilizan nuestro punto de venta, etc. Entonces, haciendo un poco la unión con la pregunta que me hacían hace unos momentos, el punto de venta es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Cuando yo me voy hacia la plataforma, junto todas esas ventas y genero la factura global, lo único que tengo que hacer es especificar clave, pieza y lo demás se hace totalmente automático, ¿de acuerdo? Bien, voy a revisar la última pregunta que tenemos aquí. Ya no es una pregunta, muy bien.
Bueno, pues ya nos conocen, ya saben dónde estamos, ya saben cómo encontrarnos, saben que tenemos un chat directamente en la plataforma que podemos utilizar, saben que tenemos un 01800, el correo de contacto @gestionix.com. Contáctenos, pregúntenos cualquier duda. En el momento en que les aparezca el banner y activen, no tengan miedo, activen la 3.3, ¿no? Y si en algún momento dicen, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas porque son muchos productos en el catálogo o tal, existe en configuración una opción para regresar a la 3.2 y podemos regresar a la 3.2 de aquí a diciembre sin ningún problema, ¿de acuerdo? Vamos a seguir en Facebook, déjenos sus mensajes, sus preguntas a través de nuestra cuenta en Facebook, les responderemos en mensajes directos, por supuesto, y para los que ya son usuarios, pues bienvenidos a buscarnos o a contactarnos como siempre nos han contactado en el chat, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho, agradezco a Juan Carlos que me prestó un pequeño pedazo de su espacio para comunicarles esto, y en las próximas semanas tendremos algunas otras sesiones similares a esta para revisar complemento de pagos, para revisar el tema de cancelación y algunos complementos adicionales que vienen, como es el caso de comercio exterior que preguntaban hace unos momentos. Les agradezco mucho y cualquier cosa ya saben dónde encontrarnos. Gracias.